En medio de la oscuridad aún latente de la madrugada, un hombre cualquiera, un recolector de basura más en las calles olvidadas de la ciudad, hace su ronda habitual. Dentro de un contenedor oxidado, encuentra una caja que pareciera esperar ser encontrada. Lo que parecía un simple hallazgo, pronto se convierte en una pesadilla, y de un día para otro, su vida se convierte en una carrera por la supervivencia. ¿Qué fue lo que encontró? ¿Por qué la idea era que esa caja nunca fuese encontrada? En esta historia descubrirás cómo la lealtad, el coraje y una verdad oculta sacarán a la luz los más puros y oscuros sentimientos. El sol apenas despierta, pero la ciudad ya huele a desechos. Para Ricardo, un recolector de basura con años a cuestas, es solo otro día invisible, otro recorrido por las sombras de una sociedad que lo ignora. Las ruedas del camión rechinan y los contenedores crujen mientras él hace lo de siempre, recoger lo que otros desechan sin pensar. Bolsas rotas, restos de comida, recuerdos olvidados, todo igual, hasta que algo rompe la rutina. Una caja de cartón, diferente a las demás, envuelta en cintas lujosas, abandonada entre desperdicios. Algo dentro se mueve. Ricardo frena en seco. ¿Gatos?, piensa, mientras se agacha con cautela. Pero no, no es un animal. Al abrir la caja, el mundo de Ricardo se detiene. Una bebé, apenas unas semanas de vida, envuelta en una manta cara, demasiado limpia para estar entre toda esa suciedad. Sus ojos grandes se clavan en él, quieta, como si entendiera perfectamente dónde está y por qué alguien la dejó allí. Ricardo mira a su alrededor. No hay nadie, solo silencio y basura. El corazón le late con fuerza. Nunca ha tenido miedo de lo que encuentra en la calle, pero esto es distinto. Alguien la quiso desaparecer, como si fuera otro objeto roto que se puede descartar sin más. Al principio duda, podría meterse en problemas si alguien lo veía con esa bebé, quizás hasta acusarlo. Además, no estaba en una posición económica adecuada para esa criatura, pero no podía dejarla allí. Sin pensarlo dos veces, la toma en sus brazos con manos temblorosas. «Tranquila, ya estás a salvo», murmura, sin saber que esas palabras cambiarán su vida para siempre. Porque lo que Ricardo no sabe es que esa bebé no es cualquier niña abandonada. Es la pieza clave de un juego sucio de avaricia y poder. Y ahora, por haberla encontrado, se ha convertido en el próximo objetivo. El camión arranca, pero Ricardo ya no lleva solo basura, lleva una vida y un secreto que podría costarle la suya. Ricardo pensó que podía esconderla, pensó que si la mantenía lejos de todo, si se quedaba en silencio, nadie lo notaría. Pero estaba equivocado. Esa misma noche, mientras intentaba calmar el llanto de la bebé en su pequeño apartamento, una silueta lo observaba desde un auto estacionado al otro lado de la calle. Fumaba con calma, como si supiera que el reloj ya corría y que Ricardo, tarde o temprano, caería. El recolector había llamado a una antigua enfermera del barrio, doña Clara, una mujer que había visto demasiadas cosas para hacer preguntas innecesarias. Clara notó de inmediato algo extraño. Esa niña no tiene pinta de estar abandonada. Mira esta manta, es seda pura. ¿Y ves este brazalete? No es un juguete, Ricardo, es oro de verdad. Ricardo tragó saliva. Entonces, ¿quién dejaría a una niña así en un basurero? Clara lo miró fijamente. Alguien que necesitaba que desapareciera sin dejar rastro. Mientras tanto, en una oficina elegante a kilómetros de allí, una mujer de traje oscuro observaba una fotografía. En ella se veía a Ricardo sosteniendo la caja. Era una imagen borrosa, tomada desde un dron, pero bastaba. «La encontró», dijo con frialdad. «Limpien el desastre. Nadie debe saber que esa niña sigue viva». A la mañana siguiente, el camión de Ricardo amaneció con las ruedas rajadas y un mensaje escrito con pintura roja. «Devuélvela». El juego había comenzado. Y Ricardo ya no era solo un recolector. Era el guardián de un secreto y el blanco de una cacería.
Ricardo de inmediato se comunicó con Clara para preguntarle a quién le había hablado sobre la bebé. Se suponía que nadie debía enterarse de su existencia de momento, pero la enfermera, ofendida, negó todo y le dijo que debía cuidarse, ya que todo parecía señalar que habían manos poderosas detrás. Ricardo sabía que algo andaba mal. Desde aquella nota en su camión, cada sombra parecía más larga, cada rostro en la calle más curioso, cada paso detrás de él más cercano. La niña, a quien doña Clara había bautizado como Lucía, dormía envuelta en mantas prestadas, ignorante del mundo que intentaba borrarla. Decidió ir a la comisaría. Sabía que entregarla era lo primero que debió de hacer cuando la encontró, pero un presentimiento lo había detenido. Siguió su camino, pero no para entregar a la niña, sino para saber si alguien la buscaba, si había algún reporte, algún escándalo público. Pero nada, ni una foto, ni una denuncia. Nadie parecía extrañarla. Eso, más que alivio, le heló la sangre. Se cuidó mucho de revelar que poseía a la infante, solo preguntó si había algún reporte de alguna menor desaparecida. Aunque tuvo cuidado, el oficial lo miró con sospecha, pero al final no tenía ninguna prueba para retenerlo allí. Al Ricardo volver a casa, su puerta estaba entreabierta. «¿Clara?», susurró con voz temblorosa, entrando con cautela. El silencio respondió, hasta que un pequeño quejido rompió el aire. Era Lucía. Clara había ocultado al bebé, que por suerte dormía en ese momento. Estaba allí, pero Clara no. Sobre la mesa, una carta escrita con una caligrafía elegante. «No juegues a ser héroe. Entrégala o Clara pagará el precio». El corazón de Ricardo palpitó con violencia. Le habían tendido una trampa y él había caído de lleno. Esa noche, mientras mecía a Lucía en brazos, entendió lo que tenía que hacer. No podía entregarla, no porque fuera valiente, sino porque ya la sentía suya. Y si Clara estaba en peligro, entonces tendría que enfrentarse a los que estaban detrás. Así comenzó a atar cabos, a recordar detalles del brazalete, de la manta, del rostro sereno de la niña. Había algo aristocrático en ella, algo que no pertenecía al polvo ni al abandono. Al día siguiente fue a una joyería con el brazalete envuelto en papel. El joyero, un anciano de mirada avispada, lo examinó con una lupa y apenas pudo contener el sobresalto. Esto pertenece a la familia Montserrat, una de las fortunas más antiguas del país. ¿De dónde lo sacaste?». Ricardo no respondió. Ya no era solo una niña perdida. Era la heredera de un imperio, y él, el único que podía salvarla, o morir en el intento. Aquel nombre, Montserrat, retumbaba en la cabeza de Ricardo como un eco imposible de silenciar. Los Montserrat eran más que ricos, eran poder, y el poder no dejaba cabos sueltos. Tan pronto Ricardo dejó la tienda, el joyero se abalanzó hacia el teléfono e hizo una llamada mientras los cristales de la tienda reflejaban sus ojos llenos de codicia. Con el brazalete aún en el bolsillo, Ricardo buscó información. Horas frente a computadoras ajenas en cafés de mala muerte, leyendo artículos antiguos, notas ocultas en blogs, rumores enterrados en foros. Y entonces una historia. Adriana Montserrat, la hija menor de don Álvaro Montserrat, había desaparecido en circunstancias misteriosas hace poco más de un año. Estaba embarazada. El escándalo fue silenciado y desde entonces nadie volvió a mencionarla. Una nota lo atrapó. Fuentes cercanas afirman que Adriana planeaba huir con un hombre fuera del círculo de poder, un embarazo no deseado, un amor prohibido y luego silencio. Ricardo ató los puntos. Lucía no era solo una bebé perdida, era la nieta no reconocida del magnate, una mancha que la familia quería borrar antes de que creciera y reclamara lo que le correspondía. La amenaza era clara. Quien tuviera a esa niña también tenía una bomba en las manos. Y entonces un golpe en la puerta lo interrumpió. «¿Señor Ricardo Villalba?», preguntó una mujer elegante acompañada de dos hombres trajeados. Ricardo asintió, tenso. De repente alguien volvió a tocar la puerta. Su corazón se aceleró, rápidamente ocultó a la bebé y observó desde la ventana. Se sorprendió al ver de quién se trataba. Era Mary, la hija de su amiga de confianza. «¿Dónde está mamá?», preguntó, mientras envolvía a Lucía en una manta.
No lo sé, pero la voy a recuperar. Tratando de actuar con serenidad, Ricardo le explicó a Mary todo lo que pasaba. «Debemos salir de aquí», le dijo Mary. «Si saben de mi madre y han venido aquí, pues no estamos a salvo». No hubo más palabras, solo movimiento. Empacaron lo mínimo, pañales, fórmula, algo de ropa. Ricardo desconectó su celular y tiró la tarjeta SIM en una alcantarilla. Mary hizo lo mismo, no podían ser rastreados. Eligieron carreteras secundarias, alejándose del centro. Cada luz trasera en el espejo, cada coche que los seguía demasiado de cerca, les erizaba la piel. No había espacio para errores. Se refugiaron en un motel olvidado por el tiempo, donde el recepcionista apenas levantó la vista para cobrarles en efectivo. Allí, por primera vez, Ricardo pudo respirar. Mary sostuvo a Lucía mientras dormía. Ricardo la miró, sintiendo el peso de lo que había comenzado. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «Ahora buscamos a alguien que quiera ayudar, alguien que no le tema a los Montserrat». Mary asintió, pero en el fondo ambos sabían la verdad. Nadie se enfrenta a los Montserrat y sigue con vida. Y aún así, al ver a Lucía dormida, con el puño cerrado como si ya estuviera luchando por su destino, Ricardo supo que no había marcha atrás. Si tenía que huir el resto de su vida, lo haría. Si tenía que enfrentarse a todo un imperio, lo haría. Porque esa niña valía cada segundo de miedo. La madrugada era helada, pero no tanto como la traición que estaba por revelarse. Tras varios días en la carretera, Ricardo y Mary se refugiaron en la casa de Armando, un viejo amigo de Ricardo que había trabajado con él años atrás en el vertedero. Un hombre callado, de mirada firme y manos curtidas por el trabajo. Ricardo confiaba en él. «Aquí están seguros», les dijo Armando, mientras les ofrecía café y les preparaba un cuarto pequeño al fondo de la casa. Mary dudó. Su instinto le decía que algo no encajaba, pero Ricardo estaba agotado, quería confiar, necesitaba hacerlo. Esa noche, mientras Mary dormía con Lucía en brazos, Ricardo salió al porche a hablar con Armando. Le contó todo, desde el hallazgo de la bebé hasta los hombres que lo seguían, los rumores sobre la familia Montserrat y la herencia que muchos querían borrar del mapa. Armando escuchó en silencio, asintió, murmuró «es una locura» y luego se quedó mirando el horizonte. Horas más tarde, mientras Mary dormía profundamente y Ricardo vigilaba por la ventana, un sonido seco lo sacudió, el clic de un arma cargándose. «Lo siento, hermano», dijo Armando, «pero no te imaginas lo que me están ofreciendo por esa bebé». El mundo se le vino abajo. La traición no vino de los poderosos, vino de un rostro conocido, de alguien que había compartido su pan, su risa, su historia. «Esa niña no tiene la culpa de nada», suplicó Ricardo, interponiéndose entre Armando y el cuarto donde Mary y Lucía dormían. «No es personal, Ricardito, es supervivencia». Pero cuando Armando jaló el gatillo, nada ocurrió. El arma había sido descargada. Mary había descubierto el arma mientras ambos hombres conversaban y, previendo lo peor, le había quitado las balas. «¿Creíste que no te conocía?», dijo ella desde la escalera. «Las ratas siempre vuelven por la basura». Armando intentó huir, pero Ricardo lo interceptó. No lo golpeó, no lo insultó, solo lo miró con la decepción más dolorosa que se puede sentir, la de haber amado a un hermano que vendió su alma. Esa noche dejaron la casa, Mary con Lucía en brazos, Ricardo con una nueva verdad. El enemigo no siempre tiene rostro de villano, a veces usa el rostro de un amigo. El amanecer los encontró en la carretera, con el silencio pesando más que las palabras. Mary mantenía a Lucía envuelta en una manta, mientras Ricardo conducía sin rumbo fijo, guiado solo por el deseo de llegar al fondo de todo. Necesitaban respuestas y las necesitaban ya. Fue entonces cuando Mary rompió el silencio.
Hay alguien que podría saber la verdad, alguien que trabajó para los Montserrat durante años. Ese alguien era doña Elvira, una antigua ama de llaves de la familia, que ahora vivía retirada en una casa humilde a las afueras del pueblo. Una mujer de rostro arrugado por los años, pero con ojos que todavía brillaban con fuego. Cuando Ricardo le mostró a Lucía, doña Elvira palideció. «Dios mío», susurró, «es igualita a Elena cuando era bebé». Elena Montserrat, la hija menor de don Gregorio Montserrat, el patriarca de la fortuna Montserrat, una joven brillante, rebelde, que un día simplemente desapareció. La historia oficial decía que se había fugado con un hombre pobre, deshonrando a la familia, pero Elvira sabía más. La hicieron desaparecer. No se fugó, la obligaron, confesó con lágrimas en los ojos. Cuando Elena quedó embarazada, don Gregorio la encerró, dijo que un escándalo así arruinaría su legado. Mary y Ricardo se miraron, helados. ¿Y el bebé? Nadie supo de él. Dijeron que murió al nacer, pero yo nunca lo creí. Doña Elvira sacó una vieja caja de madera, dentro fotografías amarillentas, cartas y un diario. Páginas donde Elena narraba su encierro, sus súplicas, su miedo y su amor por la niña que llevaba en el vientre. La última entrada era clara. Si algo me pasa, que sepan que mi hija merece vivir, no en la sombra, no en el silencio. Que se sepa la verdad. Esa niña era Lucía, y los Montserrat, al parecer, harían cualquier cosa por asegurarse de que jamás heredara lo que le correspondía. Clara apretó a la bebé contra su pecho. Ricardo sintió que la sangre le hervía. Ya no se trataba de huir, se trataba de justicia, de una verdad que alguien intentó enterrar, literalmente. Doña Elvira los miró con ternura y firmeza. Tienen que irse, pero llévense esto. Este diario es la llave que puede cambiarlo todo. Esa noche no durmieron. No había tiempo para miedo, solo para prepararse. Porque cuando conoces la verdad, ya no puedes esconderte de ella. El silencio antes de la tormenta duró poco. Apenas amaneció, Ricardo supo que algo iba mal. No era paranoia, un auto negro los seguía desde la estación de servicio donde pararon por comida. Lo había visto reflejado en el espejo lateral, 2 veces. «Nos encontraron», dijo en voz baja, encendiendo el motor mientras Mary aseguraba a Lucía en sus brazos. «No vamos a poder escondernos más». Con el diario de Elena escondido en la mochila y la verdad ardiendo como dinamita entre las costuras, emprendieron la huida. El camino los llevó por curvas estrechas y carreteras de tierra, pero el auto negro persistía. No se acercaba ni se alejaba, como si jugara con ellos. «Van a esperar el momento justo», murmuró Ricardo. «Saben que si chocamos, perdemos más que el control». Una camioneta cruzó por delante en una intersección rural. La persecución comenzó con furia. Aceleraron. El sonido del motor se mezcló con el llanto de Lucía, con los gritos de Mary rogando que no los alcanzaran, y con los latidos de Ricardo que martillaban su pecho como un tambor de guerra. Pero no era solo velocidad, era estrategia. Ricardo conocía esos caminos y sabía que, más allá del puente abandonado, el bosque ofrecía una ventaja, la invisibilidad. Así que en un último acto de valentía, giró bruscamente y se internó entre los árboles, bajando por una vieja vereda forestal apenas visible. Los perseguidores tardaron en reaccionar. Para cuando se adentraron en el bosque, Ricardo ya había apagado el motor y cubierto el auto con ramas. En silencio, tomaron a Lucía y el diario y escaparon a pie entre la maleza. El bosque parecía tragárselos. Pero los hombres no tardaron en llegar. Voces, linternas, radios con interferencias, los buscaban con rabia. Porque sabían lo que llevaban, y sabían que, si esa verdad salía a la luz, era el fin de todo. Se escondieron bajo una raíz hueca mientras los pasos pasaban cerca. Mary apretó la mano de Ricardo. El bebé dormía.
como si no supiera que el mundo alrededor suyo se estaba desmoronando. Ricardo lo entendió en ese momento. «No estamos huyendo», susurró, «estamos resistiendo». Y resistir, pensó, es el primer paso para ganar. El sol no había salido, pero el miedo ya no era su única compañía. Ricardo, Mary y la pequeña Lucía habían logrado sobrevivir a la persecución nocturna, pero sabían que el reloj avanzaba en su contra. El diario de Elena ardía entre las páginas como si gritara por justicia. Nombres, fechas, transacciones ilegales, sobornos y la confesión escrita de quien había ordenado la desaparición de la heredera, su propio tío, el abogado Lorenzo Gallardo. Un hombre que todos en la ciudad respetaban, un hombre de traje limpio y manos manchadas de sangre. «No podemos seguir huyendo», dijo Mary. «Hay que enfrentarlos. Con esto», sostuvo el diario, «podemos hacerlos caer». La idea era suicida, pero era lo correcto. Hasta ese momento, Ricardo no había querido involucrar a la policía, pero sabía que si no lo hacían ellos, nadie más lo haría. Así que decidieron jugar la única carta que les quedaba, la verdad. Pero tenían miedo, aún no sabían nada de Clara y temían a las represalias que pudiesen tomar contra ella. Pero al final decidieron confiar en que solo la verdad evitaría que le hiciesen daño a Clara. Esa mañana llegaron sin ser vistos a una vieja oficina de periodistas independientes donde trabajaba un viejo amigo de Ricardo, Mateo Rivas, un reportero que había sido silenciado más de una vez por buscar la verdad. Él no dudó. Al leer las páginas del diario, su rostro cambió. Esto va a sacudir al país», dijo. Mateo preparó todo, documentó, grabó, escaneó. A cada segundo, Ricardo sentía el peso del miedo, pero también la fuerza de la dignidad. En unas horas, toda la historia estaría en la red, irrefutable, imparable. Y así fue. Antes del anochecer, la noticia estalló como una bomba. El caso de la heredera perdida, abogado prestigioso implicado en intento de asesinato, la bebé hallada en la basura podría ser la clave de una fortuna millonaria. Los medios no tardaron en reaccionar, la policía tampoco. Pero Lorenzo Gallardo no se iba a rendir tan fácil. Esa noche, mientras todos celebraban el valor de los fugitivos, un disparo cruzó la ventana del apartamento donde se ocultaban. Ricardo cayó al suelo con Mary encima. No sabían si el próximo segundo sería el último, pero no retrocedieron. Porque ahora ya no eran solo fugitivos, eran la chispa de una revolución de verdades ocultas bajo basura de lujo. El estruendo del disparo resonó en la madrugada, pero no fue el fin. Ricardo, con el pulso disparado, alzó a Lucía con un brazo mientras empujaba a Mary con el otro, cubriéndola del cristal roto que llovía fragmentos de miedo. El atacante huyó al ver la valentía en sus ojos, sabiendo que no podrían romper el espíritu de quienes luchaban por la verdad. Al amanecer, la ciudad despertó con los titulares que cambiaron todo: la exposición de Lorenzo Gallardo, el escándalo de los Montserrat y la revelación de Lucía como heredera legítima de una fortuna silenciada por la codicia. La policía, acorralada por la opinión pública y por las pruebas irrefutables, se vio obligada a actuar. En un operativo relámpago, agentes de élite protegieron a Lucía y detuvieron a quienes la quisieron eliminar. Lorenzo Gallardo, con la toga manchada de sus traiciones, fue juzgado. Don Gregorio Montserrat, el patriarca, lloró en el estrado mientras escuchaba las confesiones escritas de su hija ya fallecida, la verdad que él trató de enterrar. Por su parte, Clara fue liberada gracias a la rápida acción de la policía. Ricardo, Mary y Clara, bajo protección del Estado, vieron cómo la niña que encontraron en un basurero se convertía en símbolo de justicia. Lucía fue entregada a un tutor legal justo, un familiar lejano que siempre la reconoció en silencio, listo para brindarle el amor y la herencia que merecía. Y así, un recolector de basura, una enfermera de barrio y una adolescente cambiaron el destino de una familia poderosa, no con golpes ni con balas, sino con coraje, lealtad y la fuerza de la verdad.
¿Alguna vez te ha tocado pelear no con los puños, sino con una verdad innegable? ¿Es cierto que hay palabras que duelen más que los golpes? Compártenos brevemente tu historia en los comentarios. Nos gustaría conocer tus experiencias. Hasta la próxima.